Pando Sánchez, soy socio de profesión, formado en la Universidad Católica del Perú. Tengo el curso de Globalización y Economía Internacional del Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública. Esta semana vamos a trabajar con ustedes de Globalización y Economía Internacional tres grandes subtemas. En primer lugar, la definición conceptual y las teorías, el amplio debate teórico que hay sobre globalización. La situación económica internacional actual desde una perspectiva histórica, recordar que la crisis actual no surge de la noche a la mañana, sino que tiene antecedentes desde la crisis del 29, la crisis petrolera de los 70 y naturalmente la crisis hipotecaria del 2008. También vemos el escenario mundial a partir de los comerciales, los tratados de libre comercio, los acuerdos de integración y los positivos de la cooperación internacional en un mundo globalizado. Entonces, en la definición conceptual y las teorías. El nuevo mapa mundial es una suerte de provocación al debate y a la discusión. Ese es el mundo actual. Los estados nacionales desaparecen del mapa. Y es que las grandes corporaciones, las grandes transnacionales son los poderes estatales, a estos los suplantan. La respuesta a estas y otras preguntas que el tema de la globalización sin duda nos plantea en estos días. Aborda la globalización. La globalización es un hecho social dado. No puede entonces estar en contra o a favor de la globalización. Debemos, en cambio, que podemos estar en desacuerdo con sus efectos o a favor de sus resultados. Pero lo que podemos dejar de reconocer es que la globalización es un hecho social como tal. Por tanto, resulta un fenómeno integral que abarca dimensiones. Lo social, lo económico, lo político, lo tecnológico, lo ambiental e inclusive lo cultural. Eso lineal, más bien se trata de una serie compleja de procesos que actúan de manera contradictoria entre sí a veces. El autor que hemos sugerido además en la bibliografía que ustedes van a poder revisar y que incluso tienen a su disposición, escaneado a su disposición en los alumnos del curso virtual, es de Anthony Giddens, este sociólogo inglés, que plantea la categoría de democracia cosmopolita. El futuro, yo de las grandes utopías planteadas por Giddens en los últimos años, en la cual se supone que existiría una suerte de democracia mundial, universal o cosmopolita. Todavía no se plantea como tal. Hay algunos esfuerzos internacionales por lograrla. Los grandes internacionales de discusión de la problemática de la mujer, ambientales, de los derechos humanos, de alguna manera plantean una suerte de democracia cosmopolita. Quizás significativos se han dado en derechos humanos. Por ejemplo, discutimos la pertinencia de una Corte Interamericana de Derechos Humanos supranacional. Pero la discutimos y la cuestionamos. Sentimos entonces que la categoría planteada por Giddens todavía termina siendo solo una aspiración. Bernard Shaw, desde transmitiendo para CNN, nos da otra entrada del tema de la globalización, la información, la tecnología, la mundial en un solo momento, sin duda sería un sueño para nuestros abuelos, que es leer la noticia nacional en el periódico y leer la noticia internacional dirigida a días anteriores, semanas, meses, a veces anteriores. En tiempo virtual uno se entera de lo que pasa en el mundo. De gran leía en detalle lo que había ocurrido en Argentina en el accidente ferroviario. Pero solamente podemos escuchar los resultados del Oscar el domingo. Sin duda es otra característica de la globalización, la información simultánea y en tiempo real.
pero esta gestión simultánea, virtual y en tiempo real, también con los cuestionadores. El científico social alemán Ulrich Beck de globalización entre apuesta a futuro optimista. Dice que en los tiempos modernos la comprensión racional del mundo hacia un futuro más predecible y seguro está en cuestión. La categoría del riesgo. La ciencia y la tecnología generando no certidumbres, sino al contrario riesgos e incertidumbres. Por tanto, plantean procesos cuyas consecuencias son difíciles de prever. La imagen de las Torres Gemelas de cuestionada en 2001 a partir de la vulnerabilidad de centro financiero mayor, centro mayor del mundo además, no solamente en el terreno militar, sino también en el terreno medioambiental, en el terreno de las no predicción de catástrofes por efectos de los cambios climáticos, que también la globalización acentúa. Hay algunos efectos positivos de la globalización. Aquí, por ejemplo, la comunicación electrónica, que hace posible la comunicación mundial, la red que nos informa sobre lo que pasa en el mundo en sociedades y realidades diferentes. Las comunicaciones que llevan más personas en cada vez menos tiempo es sin duda un efecto muy favorable a la globalización y una de sus principales características. La globalización sin duda es la movilización del capital a medios de producción de menor costo. La búsqueda de nuevos espacios para el desarrollo del capital han generado también algunas contradicciones en el mundo moderno. A la búsqueda de un nicho de mercado y una de producto a menor costo a el trabajo barato. Esto surge la necesaria de buscar como alternativa el trabajo decente. Un trabajo que permita satisfacer necesidades personales y familiares de alimentación, salud y seguridad, y donde los hijos de acuerdo con los estados de la modernidad. Luego, ese trabajo que asegura ingresos a llegar a la jubilación y donde los derechos laborales son respetados, también es cuestión en el mundo del bienestar de la sociedad europea o norteamericana. Lo veremos más adelante cuando veamos economía internacional. Los cambios generados a partir de los años 90 en que surge la globalización como tal, tenemos algunas aseveraciones que podemos darlas como ciertas ahora. Joaquín Estefanía, un científico social, al análisis del Fondo Monetario Internacional, definía globalización para inicios de los 90 como dependencia económica creciente entre los países del mundo. Pone un aumento del volumen y variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, flujo internacional de capitales, al mismo tiempo de una acelerada y generalizada de la tecnología. La globalización tiene como centro la búsqueda de nuevos mercados, el intercambio comercial a nivel mundial, pero también los escritos antes, cosmopolita, tecnología, automatización, simultaneidad. Y esto sin duda tiene efectos nacionales. Podemos afirmar algunas tendencias de la globalización para el Perú. Del intervencionismo estatal. La acción del Estado que gravitó en la segunda mitad del siglo XX, militar de los años 70, incluso antes del gobierno militar de los años 70 ya se perfilaba a partir del Instituto Nacional de Planificación un Estado interventor importante. Y que con la recuperación de la democracia de los 80, el segundo gobierno del arquitecto de la UND, el primer gobierno del presidente García, podríamos decir que había un aparato estatal importante en la economía nacional. Es años 90.
estructural, más de los años 90, sin duda, en el Perú podemos decir que el Estado se reduce simplemente a políticas regulatorias y mayor asignación de mercado, de recursos a nivel del mercado. Lo que tener en cuenta es el cuestionamiento del Estado-Nación. Desaparece el Estado Nacional, de hecho lo tenemos y muy fuerte todavía, pero sí la idea transformada de fin de lo nacional como concepto. Las sociales, los libres mercados, la baja de las barreras arancelarias significan un mundo más bien en el cual el intercambio comercial ya no tiene mayores restricciones antes. La imagen de Ronald Reagan y Gorbachev significan el momento de quiebre del estado de vida anterior y el paso al mundo de la globalización o al mundo globalizado. La idea para estos latinoamericanos y peruanos es la sociedad de la información. El capitalismo industrial, entendido como prioritario, como gran acumulador de valor, da paso bien a la acumulación basada en el conocimiento. Un libro de Adolf señalando que el conocimiento es el valor más importante de principios del siglo XXI, sin duda se afirma a través de la llamada sociedad de la información. El fin de la idea de modernidad, discutible, en la famosa de Francis Fukuyama, el fin del lo que sin embargo significa que entramos a una etapa de posmodernidad compuesta al racionalismo y a la ciencia como instrumento de cambio y transformación del hombre. Sin duda, entonces, a una era postmodernidad, la posmodernidad. En América Latina, sin duda, resulta muy importante reflexionar y dar algunas pinceladas alrededor del gran dato político que permitió el paso a la globalización, el llamado consenso de Washington para América Latina. Surge a partir de las ideas del economista John Williamson, que plasmó de que el Fondo Monetario y el Banco Mundial sean tutores de las políticas de ajuste estructural y privatizaciones para América Latina. En simultáneo, en el caso nuestro, durante el gobierno del presidente Fujimori, pero en simultáneo en toda América Latina, tanto en Argentina de Menem, como el gobierno democrático de la Concertación Nacional en Chile, o en los gobiernos democráticos de Colombia o de México. Era que es distinto el país, en realidad lo importante era la tutoría y el cambio y la transformación hacia un mundo de mercado y de liberalización económica. Algunos lo conocían como el auge del neoliberalismo económico. Teche, economista más bien heterodoxo, algunas de las características principales del con sus efectos. En primer lugar, disciplina fiscal, vale decir una economía ordenada, lo cual es saludable. Un gasto fiscal ordenado que no vaya más allá de lo que el Estado recauda. El ordenamiento de las prioridades en el gasto público, vale decir que el gasto público sea fundamentalmente inversión en desarrollo productivo, que supuso construir una amplia base de recaudación. En nuestro caso es paradigmático la SUNAT de los 90. Antes de los 90 nuestra antigua dirección de recaudación fiscal era bastante precaria. Ahora tenemos una sola SUNAT que todavía no logra, lamentablemente, dar en los niveles que debería, pero es un digamos, de la etapa de reforma neoliberal de los 90. La limitación de las tasas de interés es un cambio competitivo, ya no un cambio restringido controlado, implica una flotación de moneda más fuerte. Washington tienen ahí la imagen del Capitolio como imagen emblemática de lo que significa de Norteamérica, pero aplicadas por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Y bueno, también la liberalización de las inversiones extranjeras. Nosotros tenemos la Constitución del 93 permite un libre mercado muy ampliado. La inversión de todos los bienes públicos, en el caso peruano, no ha sido una reforma absoluta. Todavía existen empresas públicas, de hecho tenemos Sedapal. En estos días se discute la posibilidad de privatizar Sedapal.
las empresas eléctricas, las líneas aéreas, las minas en posesión del Estado, pasaron a ser nuevamente de interés privado, fundamentalmente extranjero. Los mercados de los servicios públicos y la fuerza laboral y el auge de los derechos de propiedad, que en el caso peruano resulta muy interesante, sobre todo por la propiedad por reforma agraria que supuso la parcelación de las 6 cooperativas agrarias y tiene una enorme importancia en términos de alto nivel de propiedad rural, de mediana y pequeña propiedad. Sus críticos, yo quiero anotar ahí, por ejemplo, la mirada del profesor Jürgen Scholl de la Universidad del Pacífico, que el modelo de desarrollo que a partir de las reformas del ajuste estructural y las empresas públicas se ha dado en el Perú. En los 90 se da una suerte de concentración de generación de exportación minera y algunas otras menores, y Schuld apunta que esto nos conduce a un modelo primario exportador de acumulación como portaestandarte del proceso de desarrollo. El proceso, algunos lo consideran insuficiente. El proceso en los 90 y continuó durante el gobierno del presidente Toledo y el segundo gobierno del presidente García, ahora del gobierno del presidente Humala, tiene algunos cuestionamientos, pero básicamente sigue la misma matriz, la exportación y la de acumulación a partir de la exportación de metales, fundamentalmente de la minería, de la gran minería, son el eje de la economía nacional. Nosotros y voceros del gobierno actual se escucha la posibilidad de entrar a un proceso paralelo también de industrialización. Ese es un proceso que sin duda le podría dar mayor consistencia al desarrollo nacional, pero también recordar, y lo vamos a ver en el curso, los intentos fallidos de, por ejemplo, el modelo de sustitución de importaciones de los años 70, que debe ser un punto a no recorrer y en todo caso un punto de referencia de un ejemplo no deseado. Un importante que surge a partir de los 90 y de la globalización es el concepto de competitividad, que se ya no solamente en un concepto económico, sino también en un concepto, yo diría, de valor de los años 90. Es un país de ocupar los espacios más dinámicos del mercado global y en proporciones importantes. Veremos en el curso, naturalmente, los tratados de libre comercio, los escenarios de oportunidades regionales y sectoriales del Perú. Y de la competitividad consiste en comparar economías a nivel internacional, la posibilidad de que las empresas o los países sean competitivos si es que los servicios son demandados crecientemente en el mercado mundial. Hay sin duda grandes oportunidades, no solo prácticas, medioambientales, sino productivas también. Nuestra costa norte, con su gran potencial agroexportador, nuestra sierra con alguna potencialidad también agroexportadora inicial, y también nuestra tradicional exportación de metales. La globalización no solamente es un fenómeno económico, quizás en las líneas anteriores, fundamentalmente el escenario económico, el escenario social, el escenario político. La globalización también tiene una carga cultural. Hay algo sugerido en la bibliografía, García Castellani, Ramonet, discuten también los efectos de la globalización desde la perspectiva cultural. Hemos visto algunas de estas ideas y quisiéramos comentarlas. El concepto que es la globalización como influencia de medios e industrias culturales, televisión, seriales. Habla entonces de un proceso homogeneizador de la globalización, vale decir, tener una cultura homogénea a nivel mundial. Algunos afirman que la globalización es un proyecto americanizador. Los latinoamericanos hemos vivido desde hace muchos años la influencia norteamericana, va a dar cuenta de nuestros anglicismos, va a decir las palabras que utilizamos en nuestro idioma a partir de la influencia norteamericana.
para nosotros Guachimán, refrigeradora, sin duda, son conceptos que incluidos en nuestro propio idioma. Los culturales también suponen tensión entre lo global y lo local. La capacidad, todo pasa a lo público, en el espectáculo y la farándula, en los cónicos. Sugeridos nos habla de identidades culturales híbridas, sin duda uno de los grandes temas de la globalización que desarrollaremos estos días. Quería apuntar algunas ideas sobre globalización y medio ambiente. Basta los problemas que vive el mundo por efectos de la capa de ozono del proceso industrializador de los últimos 50 años, que se en el proceso globalizador. Si el desarrollo es el desarrollo industrial del mundo occidental en los últimos 50 años, sin duda los efectos ambientales van a acelerarse. El calentamiento global, que ya es un enunciado teórico, que las temperaturas, este clima caluroso es parte de ese proceso. Los climas atmosféricos y los cataclismos. La pérdida de los glaciares. La dulce, que va a ser uno de los grandes temas de debate nacional en los próximos años. Discutiremos naturalmente que sea la comunidad internacional desde el Acuerdo de Kioto hasta la cumbre de Copenhague todavía no solucionar. Este es uno de los grandes temas que la globalización tiene en su debe. La globalización entonces como gran escenario de transacción económica y comercial, la globalización como gran posibilidad de democracia cosmopolita, pero con grandes temas preocupantes. Y los efectos medioambientales y el avasallamiento cultural son quizás efectos negativos. Es parte de la discusión de los próximos días. Los invito a trabajar fuerte en el curso Geografía y creo que vale la pena. Muchas gracias. Mi nombre es Pando Sánchez, soy socio de profesión, formado en la Universidad Católica del Perú. Tengo el curso de Globalización y Economía Internacional del Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública. Esta semana vamos a trabajar con ustedes de Globalización y Economía Internacional, tres grandes subtemas. En primer lugar, la definición conceptual y las teorías aparecen del mapa. Y es que las grandes corporaciones, las grandes transnacionales son los poderes estatales, a estos los suplantan. La respuesta a estas y otras preguntas que el tema de la globalización sin duda nos plantea en estos días. ¿Cómo aborda la globalización? La globalización es un hecho social dado. El amplio debate teórico que hay sobre globalización. La situación económica internacional actual desde una perspectiva histórica. Recordar que la crisis actual no surge de la noche a la mañana, sino que tiene precedentes desde la crisis del 29, la crisis petrolera de los 70 y naturalmente la crisis hipotecaria del 2008. También vemos el escenario mundial, aparte de los comerciales, los tratados de libre comercio. No puede entonces estar en contra o a favor de la globalización. Debemos, en cambio, que podemos estar en desacuerdo con sus efectos o a favor de sus resultados. Pero lo que podemos dejar de reconocer es que la globalización es un hecho social como tal. Por tanto, resulta un fenómeno integral que abarca las dimensiones. Lo social, lo económico, lo político, lo tecnológico, lo de comercio, los acuerdos de integración y los positivos de la cooperación internacional en un mundo globalizado. Entonces, en la definición conceptual y las teorías. El nuevo mapa mundial es una suerte de provocación al debate y a la discusión. Ese es el mundo actual. Los estados nacionales